Doctor José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchos asuntos después de haber oído a Donald Trump. Está tremendo su discurso en las Naciones Unidas hace un momento que acabamos de transmitir casi en vivo porque estuvimos retransmitiendo la señal de la ONU en su 80 aniversario. Y bueno, pues de regreso a México con muchos temas, has podido revisar esta iniciativa que está causando bastante preocupación de modificaciones a la ley de amparo en México. Estamos hablando de esto que, bueno, los juristas como tú, no sé si lo retomarías tú el tema, pero que causa orgullo en el mundo, esta aportación al mundo jurídico del mundo, el amparo mexicano. Y bueno, pues, ¿qué ocurre con esto? Bueno, creo que estamos ante una situación de verdad muy, muy peligrosa, muy lamentable. Mira, desde luego la ley de amparo entró en vigor en 2013, es una ley buena. La nueva ley de amparo. La nueva ley de amparo. ¿El amparo desde cuándo existe? Desde en la Constitución yucateca 1841 y a nivel federal desde la Acta de Reformas de 1847. 1847. ¿Sí? Y después se puso en la Constitución de 57 y ahí es donde realmente tiene su evolución. Y tú lo dices muy bien, sí es una figura para el mundo. Naciones Unidas, yo creo que por mucha intervención de don Felipe Tena Ramírez, lo retomó y dijo, este es un medio muy importante, privilegiado para poder defender derechos humanos en el mundo. Después de la posguerra, en ese momento justo de Naciones Unidas, de una gran evolución, el amparo mexicano, con esta forma de protección de todos o de muchos actos de autoridad por violación a derechos humanos, pues realmente lo han tomado todos los países latinoamericanos. Tiene una gran relevancia. Y efectivamente, esta iniciativa, a mi parecer, es regresiva y sí nos está recortando muchísimas posibilidades. Quiero decir esto ya no es una iniciativa del presidente López Obrador, esto ya no tiene que ver con la reforma judicial, esto es una reforma o una iniciativa que está planteando puro y duro la presidenta Sheinbaum. Pero si te das cuenta, en los considerandos de la iniciativa hay una parte muy importante, cita la reforma judicial de 2024 y dice, eso dio pie a esto que sigue siendo la reingeniería del Poder Judicial, o sea, lo plantea como una continuación de. Claro. Pero en términos de lo que dispone la Constitución como resultado de la reforma de septiembre del año pasado, no tendría esto una continuidad. Me parece que es montarse en esa retórica, pero no es, como te diré, una armonización de la ley de amparo a partir de lo que dispone la acción. Esto tiene una autonomía. Y leyendo la iniciativa yo he encontrado que la podríamos dividir en tres grandes partes. Una que me parece pertinente, plausible. ¿Por qué? Porque está haciendo una modernización del amparo. Lo que está diciendo es el juicio de amparo en su tramitación, los expedientes, etcétera, tienen que ir a lo electrónico. Bueno, eso está bien, que se facilite, que se abra a más personas y que las personas puedan procesar. Eso está bien. Segundo, dice, las sentencias de amparo tendrán que dictarse en un máximo de 60 días. También está bien, pues las personas no tienen por qué estar esperando allí años para que se dicte su sentencia. Y una tercera que también me parece adecuada, es un poco técnica, pero dice, la sentencia se publicará aun cuando no estén publicados los votos particulares de quienes estén en la minoría. Eso también es bueno porque en muchas ocasiones dicen, no, ¿por qué no se ha publicado la sentencia? Porque estamos esperando el voto particular del ministro X o la ministra Y o del magistrado X o la magistrada. Luego ni lo hacen o sí lo hacen. Y luego no lo hacen y entonces, claro, pues ahí duerme un tiempazo. Aunque hayan sido minoría. Si son minoría ya, bueno, en algún momento estará, pero no afectar su aplicación. Exacto, es decir, se publica la sentencia, eso está bueno. Esas partes me parecen eso está bueno. Que están buenas. Ahora, hay una segunda parte que sí me parece bien delicada y déjame hacer esta diferenciación. Creo que es una legislación o una propuesta que lo que está haciendo es reforzar la posición de la autoridad. ¿Qué quiero decir con reforzar la posición de la autoridad? Le está otorgando un espacio de mayor discrecionalidad a la autoridad. Voy a poner los casos. El primero, hoy en día, solo cuando tú quieres solicitar la ejecución de un acto de autoridad, le tienes que garantizar, tienes que ofrecer una fianza, por ejemplo, para que diga, ¿qué pasaría si se ejecuta y se producen daños? Yo estoy garantizando los daños con esta fianza. Están excluidos de eso las autoridades federales, solo las federales. Ahora se ha hecho un catálogo muy grande para ampliar a un número muy grande también de autoridades federales
estatales y municipales que no tengan que ofrecer una fianza. Eso tú puedes decir, bueno, es una cuestión menor, pero no estás garantizando el daño que le puedes causar al particular por la realización. En segundo lugar, hay otro tema que me parece interesante. Tú sabes que cuando un ministro considera que estás en una situación de impedimento, él dice, yo no puedo participar en este caso porque en algún momento yo intervine, conocí, tengo amistad estrecha, enemistad manifiesta, así dice la legislación, sobre estas materias. Pues muy bien. Pero hay un segundo elemento que es cuando alguien te recusa. ¿Qué quiere esto decir? Una persona dice, ese juez es amigo de, ese juez es enemigo de, ese juez o ese juzgador ya participó, etcétera. Cuando se presentaba una recusación o se presenta una recusación, lo que tienes que hacer actualmente es abrir un pequeño incidente que se llama, es un proceso pequeño o breve para decir cuáles son las razones por las que usted considera que yo, como juzgador, estoy impedido y yo doy mi razón. Hoy se puede desechar esa solicitud de recusación de plano. ¿Qué quiere decir? Que cuando diga ese juzgador está impedido para conocer del caso y lo voy a recusar, el juzgador con esta propuesta puede decir yo no estoy impedido, se desecha de plano ese asunto y ya no entramos a esa discusión. Este asunto me parece también que es un caso muy, muy, muy delicado. Tercera cuestión que ha generado muchísimo más, estos son dos temas técnicos, pero mucho más, que es el que tiene que ver con todo el amparo fiscal. Aquí lo que se está diciendo es, usted ya no va a poder promover amparos indirectos, sino se va a tener que esperar, uno, a una decisión donde se esté ordenando la ejecución, el remate de los bienes. Esto sí que es complicado. A ver. Esto tiene muchos efectos. ¿Por qué? Hoy en día supongamos que a alguien se le hace un cobro indebido. Alguien piensa que el crédito fiscal ha prescrito. Hoy se presenta una situación donde se interviene unos bienes o la caja de un determinado negocio. Esta persona tiene la posibilidad de ir en un amparo indirecto a decir, yo creo que eso es un acto irregular y se discute. Aquí lo que se está diciendo es concentremos todas esas violaciones hasta el momento del remate. ¿Qué quiere decir? Que, y este es el mecanismo tradicional, ¿cómo se cobra, déjame decirlo así, la hacienda pública un crédito? Si cuando la persona no lo quiere pagar. Bueno, se embargan los bienes, esos bienes se ponen a remate, alguien los compra, con el dinero de la compra o del remate, ese dinero entra a la hacienda pública y con eso queda saldado este crédito. Aquí lo que se está diciendo es, no vas a poder estar impugnando todos los pasos intermedios del proceso de cobro, sino espérate hasta el final, cuando se haya actualizado, se vaya a actualizar la condición del remate y contra eso ampárate. Yo sé, y eso lo viví yo, los 15 años estuve en la Suprema Corte, que hay abusos, y eso no puedo dejar de reconocerlo, que hay muchos abusos en materia fiscal. Las personas, en principio, no les gusta pagar impuestos, pues entonces están buscando cómo alargar los procesos, disminuir las cantidades, eso está. Pero aquí sí me parece que es una solución absolutamente draconiana hasta decir, tú no vas a poder impugnar nada hasta que estés en la concentración final del remate. Yo creo que esto sí tiene un efecto muy fuerte para las personas. ¿Qué conductas presumes quiere revertir esta medida? O sea, ¿frente a qué cosa estamos que están planteando una cosa de este tamaño? Mira, hubo un momento, y este es un tema bien interesante. Los usos y abusos del amparo. Usos y abusos del amparo fiscal que llegó a verlos. Llegó un momento en donde había una sofisticación, y eso me tocó a mí cuando llegué a la Corte, una sofisticación brutal en los amparos fiscales. ¿Te acuerdas que la fracción cuarta del artículo 31 dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, de manera proporcional y equitativa, que fijen las leyes? Ese concepto de equidad y proporcionalidad en materia fiscal tiene un desarrollo jurisprudencial, puedes llenar tomos y tomos y tomos, que es equitativo para personas físicas, para personas morales, en impuestos, en derechos, en productos, es de una sofisticación que si lo hicieras como un árbol,
pues es una fronda así verdaderamente increíble, ¿no? El árbol del tule se queda pequeño comparado con el las árbol, ramificaciones con las ramificaciones de esto. Entonces, del amparo. Ahí hay una fiscal. Ahí la verdad es que en aquellos años lo que se hizo es regenerar los criterios de una empresa muy importante. Cuando vino una empresa dijimos, oiga, la Constitución establece una obligación de pagar impuestos, no un derecho a estar haciendo planeaciones fiscales. Entonces se restringió. También el concepto de equidad, quién podría definir si se da un mismo trato a una persona o no. Te pongo un ejemplo real. ¿Por qué las aguas gasificadas pagaban una tasa de impuesto y por qué las aguas no gasificadas o las bebidas endulzadas, etcétera? Entonces ahí había un margen muy grande de discrecionalidad que se fue reduciendo. Sin embargo, pues esto permanece porque hay una industria de amparos, de contadores, de abogados fiscalistas muy sofisticadas, una de las mejores industrias, déjame decirlo así, de la profesión, si se puede llamar así, y ellos han generado esto. Entonces, lo que están tratando ahora es de decir, mira, no me vas a estar planteando caso por caso, violaciones, sino te vas a esperar hasta el final y con el acto de remate, ahí sí me impugnas. Mientras tanto, no estés haciendo. Claro, ¿qué pasa si tienes, por ejemplo, una intervención en caja por parte de la autoridad del SAT? ¿O qué pasa si en un determinado momento se te embargaron determinados bienes? No vas a poder disponer de ellos hasta que promuevas el amparo y ese amparo va a ser hasta el remate. Entonces creo que aquí lo que están buscando son unos incentivos para que las personas no estén interviniendo periódicamente, sino que concentres tú al final, que tú mismo tengas como incentivo acelerar el proceso para llegar al remate y ahí poderlo hacer. Vamos a ver cuáles son todos los efectos. Esto sí va a tener... ¿Qué tipo de efectos hipotéticos pueden venir con esta situación? Por ejemplo, para una empresa, para un empresario, para una persona. Suponte casos que podrían ser, van a quedar muy en la sombra, pero un caso es donde se ordene un remate, se ordene una intervención de bienes que no son de una empresa o que a una empresa no se le acabe de identificar adecuadamente o que se le haga un mal cálculo fiscal en un determinado caso, o el más importante de todos es el de la prescripción. ¿Te acuerdas que hay una regla en materia fiscal que después de 5 años, como regla general, tiene sus excepciones, pero después de 5 años ya la Hacienda Pública ya no te puede cobrar una deuda? Entonces también ¿Después de cuántos? 5. 5 años. Entonces, 5 años ya no te puede cobrar. Ya no te puede labrar. Entonces aquí se te puede presentar una situación donde digas, oiga, ya pasaron los 5 años. Hacienda o el SAT lleva a cabo la operación después de 5 años, pues tú vas a decir, oiga, y yo creo que ya pasaron los 5 años. Pues espérese hasta el remate. Yo creo que ahí hay un problema también sofisticado que se va a tener que ir ajustando. ¿Qué es el remate? El remate... ¿Cuál es este punto? ¿Final? Final, déjame ponerlo así. Y se da en condiciones entre particulares o se da entre condiciones entre las autoridades y el Estado. Una persona le debe a otra un dinero. O una persona le debe a la Hacienda Pública un dinero. Muy bien. Esta persona se le hace el requerimiento de pago, no paga. Muy bien. Sigue el juicio y es condenado a pagar. Sigue sin querer pagar. Lo que se hace... Sin querer, poder, o lo que sea. O sin querer, sin poder. Peleando, o sigue peleando y que no son 10 y no son 2. Lo que todas las todo el litigio. Al final lo que se hace es se ordena embargar los bienes muebles, bienes inmuebles, y se ponen al final ya a remate. ¿Qué quiere decir esto? Se ponen estos anuncios que todos podemos ver en los periódicos, quienes podemos acceder a ellos, y decir, remate. El día tanto de tanto, la casa ubicada en este lugar, o estos automóviles, o lo que sea, se pone a remate. Se hace una puja, y yo ofrezco 10, yo 15, yo 20, muy bien, se hace el remate, y se adjudican los bienes. Esa persona al adjudicar paga, evidentemente, y con ese dinero se voltea con los particulares y lo que te debía este otro particular, aquí está, y es producto del remate. O la Hacienda Pública, lo que te debía este particular, aquí está este dinero, que es producto del remate. Es la forma final, coactiva, de hacerse de dinero para poder resarcir la deuda. Si quedara algo de la deuda por la venta, el diferencial se devuelve a la persona. A la persona te quedó tanto de lo que ya vendimos de tu casa y te queda tanto y te lo quedas. Y si falta, se puede ampliar el... Entonces aquí el tema es que las personas tendrían la oportunidad de reclamar hasta ese punto. Hasta ese punto.
Pero ya con la fase de consumación, digamos. Exactamente. Se está centralizando esto en el Tribunal de Justicia Administrativa, se está centralizando en el juicio de amparo para, el discurso, evitar los abusos, que desde luego, insisto, los había, pero creo que había otras... Los había o los hay, o los sigue habiendo. Y los sigue habiendo, y desde luego, pero esta va a ser una medida que me parece muy, muy draconiana. A ver, si están las dos cosas, José Ramón Cosío, si están, por un lado, usos y abusos del amparo fiscal, si eso existe y ha existido, y está esta medida draconiana, dices, que se está planteando en la iniciativa para modificar la ley de amparo, ¿cuál sería el punto correcto? Según tu punto de vista, busquemos una alternativa intermedia, pensando que esto lo va a resolver el Congreso. Mira, yo creo... Se supone que estaríamos en un territorio donde esta iniciativa se tiene que discutir, te esperaríamos, y encontrar la salida correcta. Mira, entendiendo que hay dos cosas, una propuesta draconiana y una realidad inocultable. Yo creo que esto lo ha resuelto la ley de amparo y lo ha resuelto desde hace muchos años, encontrando casos que dicen que son de imposible reparación. Por ejemplo, casos que de ejecutarse te llevarían a una situación donde la persona ya no podría, no en lo material, sino resarcir la violación de tu derecho. Es una expresión que se usa, es un concepto que hay que administrar. Si yo te digo que es de imposible reparación, pues vamos a tener una discusión seria tú y yo aquí o en cualquier foro. ¿Quién lo decide? ¿O cómo se confirma tal cosa? Lo vas decidiendo jurisprudencialmente. Toma tiempo. Te pongo un caso. ¿Qué asuntos podían llegar de los tribunales colegiados a la Suprema Corte? Los casos que tuvieran interés y trascendencia. ¡Wow! Definir interés y trascendencia ha tomado muchos años jurisprudenciales. Lo resuelve la propia Corte. Y la Suprema Corte dice, mire, esto no es de interés. Trae un tema o no. Pero esto no es de trascendencia, esto no es discrecional. Es claro. Pero vas construyendo jurisprudencia, entras en un diálogo con los propios litigantes que representan a las partes y al final se va confeccionando una jurisprudencia. Alguien tiene que decidir y es la Corte. Y es la Corte. Está bien, alguien dice esto es trascendente o no, pues hay un criterio y se usa ese criterio que es el de la Corte. Está Aquí bien. lo que creo que están haciendo es... Pero nunca sales de eso. No sales de eso, pero al final de cuentas se estabiliza y ya sabes más o menos con el tiempo, es decir, este asunto ni me lo planteé. ¿Qué características debe tener un asunto para ser trascendente, ser considerado trascendente? Eso sí, tampoco está mal eso. Tampoco está mal eso, ¿no? Y hay un profesor Hart que dice, y lo voy a poner en el caso mío, ¿quién es un calvo? Dice ese con un ejemplo, bueno, para ser calvo, que necesita tener cuántos cabellos en la cabeza para ser calvo, tiene que tener bueno... Entonces empiezas a jugar con el concepto, y mira que me puse yo de ejemplo, utilizando el ejemplo del libro del profesor Hart, y entonces dices, bueno, calvo es una persona que más o menos, y vas construyendo los criterios y vas construyendo. No es perfecto. Aquí creo que lo que están haciendo es, y me parece que tiene que ver con la falta de recursos en el país, de recursos fiscales, es abreviar todo el proceso. En lugar de entrar en una discusión, interés, trascendencia, casos graves, ejecuciones irreparables, lo concentras, tú dices, esto no procede, y te vas hasta el final del remate. Creo que es lo que se está haciendo. Ahora, no es lo más grave de la reforma. Ese es un punto importantísimo que ha dado mucho de qué hablar, que es efectivamente el amparo fiscal, pero no es el único punto. ¿Qué otros elementos estás viendo ahí? He visto otros que también me parecen preocupantes, por ejemplo, que se están disminuyendo las sanciones hacia las autoridades que no cumplen con la sentencia de amparo. Por ejemplo, se dice que tendrían ahora que entrar a una justificación o que tienen la posibilidad de justificar que es situaciones que sean de imposible reparación o que sean de importancia jurídico-material. ¿Quién lo decide? Y lo decides, antes había una regla, la autoridad que incumpla es acreedora a esta sanción, ahora vas a entrar a una situación donde la propia autoridad va a poder justificar estos mismos elementos. Y otra que me preocupa también es que si una persona no cumple con las sentencias de amparo o comete una violación en el proceso, la puede sancionar con multas. Las multas se le imponían a la persona. Ahora es claro que las multas se le imponen al órgano. ¿Qué quiere decir la diferencia? Bueno, pues que tú puedes, me parece que con bastante impunidad, dejar de cumplir las resoluciones porque sabes que la multa está impuesta al director general al subdirector pero no a José Ramón Cosío o a Carmen Aristegui. Tú puedes decir, bueno, pues que me multen, atrás de mí vendrá otro director,
se llame como se llame, pues se pagará la multa. Creo que aquí sí hay un problema también en las posibilidades de exigencia. Bueno, esto me parece que fortalece a las autoridades, pero hay un problema importante, otro que me parece que debilita considerablemente la situación de nosotros mediante el amparo. Creo que sí podemos diferenciar entre lo que fortalece a la autoridad por mandato de la propuesta y lo que nos debilita a nosotros. Y aquí viene el primero y el más, yo creo que este es uno de los más serios problemas. ¿Cuál es el tema? Mira, el amparo, como te decía, nació en 1841, tuvo su federalización en 1847 y hacia finales del Porfiriato, hay que reconocerlo, después de la presidencia de Vallarta, eso era un amparo muy establecido. Pero era un amparo decimonónico, era un amparo muy individualista. Los pueblos de indios, las comunidades no podían promover amparo. Entonces ya viene la comunidad, no, viene Pepito o Pepita, pero no puede venir la comunidad de indios. Entonces fue un amparo hiperindividualista. Y para que tú pudieras promover el amparo necesitabas tener una afectación individual respecto de un derecho que estuviera respaldado sólidamente en una norma jurídica. ¿Qué quiere decir? Soy propietario y tengo mi escritura. Soy poseedor y tengo un contrato. Lo que tú quieras, posiciones jurídicas. Con un asunto que te acordarás de la Universidad Nacional, donde Inti Muñoz promovió un amparo, cuando la Universidad Nacional lo sancionó por algún motivo, él promovió un amparo. Y le dijeron, oiga, usted le vamos a empezar a reconocer algo que ahora le llamamos el interés legítimo, no el interés jurídico, que es este histórico, tradicional, decimonónico. Y decir, ¿por qué? Porque usted está en una situación donde puede resultar afectado por las decisiones de la autoridad, aun cuando no tenga usted una especial relación con las normas jurídicas. Ese concepto evolucionó estupendamente desde 1994, de la integración de la Corte de ese año, y la verdad es que nos dio para mucho. Fueron juicios que se pueden promover para proteger el medio ambiente, colectivos de pueblos y comunidades indígenas, minorías. Es decir, esto sirvió para mucho, porque decir, ¿qué norma sostiene tu posición? No sostiene ninguna norma así explícitamente mi posición, pero sí lo que me está generando es la condición donde me pueda resultar afectado por esa disposición. Y esto evolucionó estupendamente. Aquí se dice, vamos a definir el interés legítimo. Ya cuando tú empiezas a definir algo, pues entonces lo estás acotando, lo estás agrandando. Y me parece que aquí está uno de los problemas. ¿Por qué? Porque dice, el interés legítimo tiene que producirte una lesión a ti en lo individual, a ti en lo personal, tiene que ser diferenciada por todos los demás y además te tiene que producir un beneficio directo. Creo que aquí está una de las trampas. Es una regresión muy grande, ¿no? Es una regresión muy grande, efectivamente, porque claro, tú podrías decir, oiga, ¿y a usted qué es? ¿Usted es dueño de la selva maya? Pues no soy dueño de la selva. Oiga, ¿qué escritura le da esa posibilidad? No, pues ninguna, señor. Oiga, ¿y usted es dueño de las cavernas que perforaron para poner? No, pues tampoco. Oiga, ¿usted es dueño del lago de Texcoco? ¿Qué escritura? No, señor, yo no soy dueño de nada de eso. Ah, pues mire usted, qué pena, usted no puede participar en el amparo. No tiene interés. No tiene interés legítimo. No, pues estamos perdidos. Déjame hacer una pausa. Por favor. Volvemos a este punto. Estamos de regreso. Doctor José Ramón Cosío, has hecho un recuento muy importante sobre esta iniciativa para modificar la ley de amparo en México. Y bueno, pues nos quedamos en un punto y regresamos. Mira, te estaba contando esto del interés, que teníamos el interés histórico, el que se llama el interés jurídico, pasamos al interés legítimo y ahora se dice, vamos a definir en la ley. Yo creo que eso está bastante bien definido en jurisprudencia y lo que está haciendo en realidad es, de veras, me parece a mí, acotarlo enormemente. Entonces, muchos de los casos que se estaban presentando ante la Corte... Para que cuando alguien busque un amparo solamente sea por tu interés individualísimo. Prácticamente. Y entonces sí, todo lo que se avanzó a lo largo de los años de, no sé, derechos colectivos, de iniciativas colectivas, de poder decir, oiga, el tema de la selva maya nos afecta como país y humanidad, en pocas palabras, que se pueda alegar el amparo frente a la justicia por acciones de la autoridad que afectan no a un individuo, sino a una colectividad, a un país entero. Sí, porque dice, es y eso es lo que está en punto de regresión. Eso está en punto de regresión, es el artículo 5 de la propuesta, donde dice, tiene que ser una lesión actual,
A ti. real a ti. Tú tendrías que decir, mire, yo voy seguido a la Selva Maya, yo particularmente hago excursiones, senderismo, y pienso que a mí en lo particular me va a afectar porque pues a lo mejor ya no va a haber los árboles que... No sé, tendría que ser así. Una cosa así. Y es lo cual es absurdo, ¿no? Es un absurdo y es altamente probable que el juez le diga, oiga, no la muele. Sí, no la muele. Entonces, me parece que vamos a perder mucho. Y algo que sí creo que es importante es que en esta dinámica, en esta retórica o en esta realidad, como sea, de la cuarta transformación, de que están muy interesados y me parece bien de reivindicar a los pueblos y comunidades indígenas, me parece que les van a quitar muchas posibilidades de defensa. Y me parece que otra de las cosas que va a ser un efecto secundario, pero de este caso, es que vas a volver a una condición muy individualista. ¿Por qué? Porque no te vas a poder, no vas a poder plantear problemas que tengan que ver con tu colectividad, sino con tu condición muy particular. Esto es muy liberal. Ahora, otra cuestión que está es la que tiene que ver con la suspensión. Y esto también ha generado muchísimos problemas. Muchísimas preocupaciones. ¿Qué pasa con la idea de la suspensión? Déjame otra vez regresarme a los orígenes. Aquí se convirtió en deporte nacional. En deporte nacional. Incumplir las suspensiones. En toda la reforma. En toda la reforma. ¿Y qué pasaba con la suspensión? Coloquémonos en el siglo XIX. ¿Qué es lo que empezó siendo la teoría? Voy a otorgar la suspensión en todos aquellos casos en los que de seguir las acciones de la autoridad se consumaran los efectos del amparo que se está pretendiendo. El caso así clásico de libro o de clase es: a una persona la van a fusilar, cuando había fusilamientos, por ejemplo, en el siglo XIX, y decir, vengo a solicitar el amparo. Sí, espérese unos 3, 4, 5, 6 meses a que reciba el amparo, pues ya lo fusilaron. Ese es el ejemplo de clase. Entonces, ¿qué se decía? Para preservar la materia del juicio, voy a suspender el fusilamiento. Lo van a fusilar. En lo que resuelvo. Si lo van a fusilar o no, no los fusilen hasta que resuelva si sí o si no. Es lógico. Ese era el caso. Y entonces la gente se queda... Después apareció, y que también está muy bien decir, había causas de interés público. ¿Qué era una causa de interés público? Decir, oiga, pero si otorgamos esa medida, va a haber problemas de la delincuencia, se va a interrumpir la campaña contra el alcoholismo, son casos reales. Muy bien. Pero si nos fijamos, esto era por excepción. El amparo se otorgaba siempre que fuera necesario preservar la materia del amparo y no hubiera una causa de utilidad pública. Bueno, ahora que se puso un catálogo de cosas que se tienen que satisfacer para que te otorguen la suspensión. Por ejemplo, te está diciendo que tienes que tener un interés personal, otra vez, en que no se ejecute esta cuestión. Que tienes que valorar el juez si se van a producir o no daños a la colectividad. Es decir, empiezas a jugar otra vez no solo ya con la condición individual de la persona y la preservación, sino abres un mundo, y eso pues sí nos recuerda todo el tema del Tren Maya. Y el tema del aeropuerto. El Tren Maya? Porque la persona va y dice, y aquí lo puedo relacionar, yo creo que se tiene que suspender el aeropuerto porque se están afectando restos arqueológicos, o en el Felipe Ángeles se está afectando a una comunidad de animales que estaban ahí aposentándose, una serie de lo que fuera. La respuesta es no se le va a conceder en este caso la suspensión. ¿Por qué no? Porque es más valioso para la sociedad tener un aeropuerto que tener una protección de los bienes que usted me está diciendo, inclusive la ecología. Entonces, donde había una regla que tenía muy poco margen de apreciación el juzgador, ahora le abres un mundo donde él se puede, déjame usar esta metáfora, asomar para decir, no, yo creo que sí puede haber aquí un daño colectivo, yo creo que aquí sí la sociedad va a perder su condición, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí sí vamos a tener una restricción sustantiva de las suspensiones, porque ya no estás jugando en esta relación que yo decía de proteger la materia para que no se consumen los efectos, sino que empiezas a decir, bueno, sé que tienes derecho a pedirme la suspensión, pero déjame ver si no se produce esto y esto, para que yo te pueda conceder la suspensión. Es decir, creo que es otra vez una posibilidad muy fuerte de protección a los particulares. Y aquí tiene dos casos muy interesantes, y uno de ellos tiene mucho que ver con lo que tú haces. El primero es, o el que voy a tratar, es que no se pueden otorgar suspensiones en todo lo que se refiera a los párrafos 15 y 16 del artículo 28 de la Constitución. ¿Qué tiene que ver con eso? Con medios de comunicación.
Entonces, si una persona frente a actuaciones que tengan que ver con el espectro radioeléctrico, la prestación de servicios de radiodifusión o acceso a la infraestructura, etcétera, solicita la suspensión, se le va a contestar, no puedo otorgarle la suspensión por default. ¿Por qué? Porque hay una prohibición expresa para que esos actos se den. También lo que tiene que ver con la presencia de mercado, la ponderación que tienen unas empresas sobre otras, todo eso no va a tener suspensión. Pero en este caso de los medios de comunicación, ¿cómo es que es la iniciativa? La iniciativa dice que no se podrá otorgar la suspensión en lo que tenga que ver con las decisiones vinculadas con estos dos párrafos 15 y 16 del artículo 28. Ahora, el artículo, esos dos párrafos, ¿a qué se refiere? Pues a toda la regulación de las empresas que generan esta comunicación, radiodifusión, televisión, etcétera. Si a una empresa, por ponerlo de esta forma, se le quitara la concesión, el permiso, la licencia con lo que esté operando, no le puedes otorgar la suspensión. No quiere decir que no lo dejes entrar al juicio de amparo. Lo único que está diciendo es que no se le puede hacer. Y ahí se te puede presentar el problema de este ejemplo malo que puse del pobre fusilado, que es decir, pues ya se consumaron los efectos después de tantos años que el juicio se alargó y pues consecuentemente no le puedo usted reparar la violación a sus derechos. Eso es un tema delicado que se está dando en este. Que se está poniendo en la iniciativa. Que está en la iniciativa. Dice, la suspensión no se otorgará cuando tenga que ver con este artículo 28 de la acción. ¿En este caso es retirar concesiones? Puede ser. ¿Cuáles son las figuras que están en esta? Puede ser que tengas revocar las concesiones o decisiones que tengan que ver con la conformación del espacio radioeléctrico, pero básicamente tiene que ver con la forma de las concesiones o con lo que tiene que ver con la competencia económica entre los distintos sujetos. Si dijera, por ejemplo, voy a disolver a esta empresa porque la considero que tiene una presencia sustancial de mercado o inclusive una condición monopólica, vamos a suponer que esa fuera la decisión de la autoridad, puedo poner un ejemplo muy general, entonces diría, bueno, pues cuando venga usted a solicitar la suspensión, de una vez le digo que no va a haber suspensión. Entonces sí tiene muchas implicaciones en ese sentido. Y actualmente sí existe la posibilidad de suspensión. Existe. ¿Para cualquiera de estas figuras contempladas en esta parte de la ley? Actualmente estaba contra las decisiones del Instituto Federal y después de la Comisión de Telecomunicación, la Comisión de Competencia. Pero aquí se vuelve a ampliar todo este espectro. ¿Por qué? Porque podrías tener ya no solo decisiones de estas autoridades, que por otro lado desaparecieron los órganos constitucionales, sino que ahora la Secretaría de Comunicaciones o la Secretaría de Economía podrían, cada uno en su ámbito de competencias, tomar estas decisiones y no tendría suspensión con él. Realmente se amplía considerablemente esto para que las autoridades administrativas, ya no solo las autoridades anteriores, los órganos constitucionales autónomos, que tomen decisiones en estas materias, ya no tengas o no puedas encontrar un efecto de suspensión. Entonces sí son una cantidad muy importante de restricciones. Yo creo que el gran balance es, hay una parte importante de modernización del amparo, la parte electrónica, está bien. Luego hay una parte donde me parece que refuerzan, apertrechan a la autoridad para que pueda hacer más cosas con mayor discrecionalidad, y hay otra parte donde le estás limitando a los particulares que quieren entrar al amparo con el interés o que quieren lograr una suspensión de esas actuaciones de la autoridad. A mí por esto sí me parece que es una reforma muy regresiva, teniendo un calificativo general. ¿Coincides con la expresión que se ha escuchado también de una reforma, una iniciativa de reformas, de modificaciones a la ley de amparo pro autoridad? Yo creo que sí. Si ya ves el balance, por un lado, diciendo las autoridades tienen mayores márgenes de discrecionalidad para no ser recusadas, para no ser sancionadas, etcétera. Y por otro lado, ustedes particulares no van a poder entrar tanto al amparo como entraban, pues sí me parece que es una condición donde lo que estás es dándole a la autoridad un peso mayor y desde luego una mayor discrecionalidad, y a nosotros como particulares menores medios de defensa frente a esos actos de autoridad. Pues muy importante, y nos quedamos con la duda. Yo por lo menos no he resuelto, no sé, no tengo la información suficientemente clara de si habrá o no parlamento abierto, como lo ofreció el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, pero después se supo que Adán Augusto López había indicado que no habría parlamento abierto. Para efectos de lo que estás diciendo, sería no una buena cosa, sino algo obligado, un parlamento abierto.
un buen parlamento abierto o un parlamento abierto de veras. De ver. Y sabes, Eso es lo que se requeriría sí o sí. Pero ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Qué va a hacer el Senado? y otra cosa importantísima. Si no lo hacen, No. a ver, es que no son dueños del país. Yo mira. Es un tema que trasciende a la historia. Es un tema que trasciende a la historia y por otro lado es una reforma técnica. Esto, tú y yo lo hemos platicado muchas veces. Entonces la gente puede decir, bueno, ¿qué quita más? Pero cada palabra en este sentido sí tiene una diferencia. Yo por eso te ponía los ejemplos que están aquí. Una lesión jurídica real y diferenciada sobre una persona. Real y diferenciada, tienen que ser dos, no es real o diferenciada. O sea, ¿cuál es el punto? Todas esas cositas tienes que... Y uno es una diferencia total. Puedes decir, oiga, la de usted es real, pero no es diferenciada. O la de usted sí es real y también es... Y debe llevar una I o una O. Una O. Toda esa discusión... Es técnica. Es técnica. Y decir, oiga, nomás una pregunta. Lo que usted está diciendo es que para poder acceder al amparo necesita pasar esto. Para poder tener eso es técnico y eso sí me parece que merece un parlamento, como tú lo dices, abierto. Un real parlamento abierto. Un real parlamento y un parlamento serio con gente que sepa de este asunto. Y una disposición de que realmente se pueda discutir algo de trascendencia para el país. Sí. Veremos si si existe o no esa disposición. Veremos. O sea, debería ser obligatorio. Mira, estamos terminando septiembre, todavía queda todo octubre, todo noviembre, donde hay tiempo suficiente para que también después no digan, bueno, es que acabó el periodo ordinario, no hay ninguna urgencia. Y esta reforma... Bueno, urgencia sí, se va rapidísimo este tiempo. Bueno, pero lo que te decía, no, estas reformas no están desarrollando puntos esta propuesta no está desarrollando puntos de la reforma constitucional. Si fuera así de una celeridad, si, por ejemplo, tienes que conformar la nueva estructura de la Corte, bueno, ya está funcionando. No, esto no. Esto es una cosa que va por otra cuerda, que no tiene una representación. Por más que lo quieran asociar, pero va por su propia ruta. Es decir, yo diría, si esta iniciativa no saliera, se hubiera violado algún precepto de la reforma constitucional. Desde mi punto de vista, no. Porque es otra cosa distinta. Si no sale. Si no sale. Ahora, en tu opinión de experto y constitucionalista, independientemente de que estás haciendo una crítica importante, reconoces partes de eficientar el acceso al amparo en la primera parte de tu análisis, pero estás haciendo un análisis crítico de esta iniciativa. Independientemente de que sucediera en este periodo o no, que todo apunta a que sí, por obvias razones, ¿sí crees que es necesaria una reforma, unas modificaciones a la ley de amparo? ¿Per se? Yo creo que sí, y otra vez, como pasó con la reforma judicial, yo creo que no serían necesariamente estas. O sea, sí, pero no estas. No, de nuevo. Sí, pero no estas. Mira, por ejemplo, uno de los temas más complicados es lo que tiene que ver con justicia oral. Porque cuando se hizo la reforma en 2008 sobre los procesos penales orales, la verdad, uno de los temas que a mí me parece que fueron más complicados en mi periodo en la Suprema Corte fue armonizar la justicia oral con el juicio amparo. Hoy la justicia oral ya no solo es penal, es mercantil, es laboral y está a punto de empezar a ser civil y mercantil. Ahí sí hay que ponerle talento, es decir, qué violaciones cometidas en el proceso oral o en la audiencia oral van a ser llevadas y cómo al juicio de amparo. Es decir, habría otras formas de reconfiguración. Esta parte electrónica me parece muy bien. No veo la necesidad de tener una definición del interés legítimo para que después se lo termine. Tampoco veo la necesidad de incorporar más causales en la suspensión para que finalmente tengas menos posibilidades de suspender actos de autoridad. Por eso sí creo que es una reforma pro autoridad. Ni más ni menos, pues, doctor José Ramón Cosío, muchísimas gracias por tu presencia y esta cátedra que nos has dado de la ley de amparo y de tu análisis precisamente sobre esta iniciativa que se envió por parte del Ejecutivo al Senado de la República. Iremos viendo todo esto, están muchos temas relevantes aquí involucrados, así que gracias por estar aquí y explicarlo. No, gracias a ti, Carlos. Gracias, doctor José Ramón Cosío, y estaremos en este tema siguiéndolo de cerca.